Vamos a esperar un momentito a que se conecten todos. Buenos días. Bueno, pues al parecer ya estamos todos. Buenos días, muchas gracias por conectarse. El día de hoy revisaremos todo lo relacionado a la norma 35. Me acompaña el día de hoy Jorge Cartier, que es experto en todo lo que es el software, es un experto ergónomo, pero también ve todo lo que es relacionado con Psicosoft Pro. Entonces, inicialmente, pues voy a hablar con ustedes sobre algunas actualizaciones que hay en la legislación. Jorge, si quieres, te cedo la palabra un momento para que saludes. Hola, buenos días a todos. Sí, pues aprovecharemos para ver un poquito em, desde un principio lo que implicaría la norma 35 mexicana en el estudio psicosocial y veremos un poquito las fases también del proceso, un poquito desde el principio hasta el final y también, pues bueno, el reflejo que tiene eso sobre el software Psicosoft Pro y cómo pueden utilizar el software para aplicar esta metodología de una forma más sencilla. Excelente. Pues muchas gracias, Jorge. Te robo nuevamente la palabra. Y bueno, vamos a iniciar con algunas cuestiones de la norma 35 que es importante recordar. Pues en este caso, esta norma no tuvo cambios, pero es importante recordar los compromisos, ¿no? El 35% de nuestras vidas adultas se invierte en el trabajo. Entonces, esto implica el 50% del día que estamos viviendo, pues está invertido en el trabajo. Entonces, es importante realmente que nos podamos sentir a gustos, que podamos estar tranquilos y que podamos estar desempeñándonos, ¿no? Yo creo que el trabajo siempre nos desarrolla, nos permite crecer como personas. Entonces, es importante que estemos al pendiente, ¿no? Entendemos por satisfacción laboral el grado de bienestar que experimentamos en el trabajo o con motivo del trabajo. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de que debemos buscar la manera de estar a gusto en el trabajo, ¿sí? Pues el objetivo ya lo conocen, es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Eso es lo que nos pide la norma. Quiero remarcar algunas obligaciones del patrón. Invitamos a algunas empresas nuevas, algunas empresas chicas que pues tienen que finalmente implementar y vivir esta norma que por experiencia yo les diría después de estos varios años, 2, 3 años que llevamos trabajando con ella, pues la verdad es que sí genera resultados interesantes, ¿no? En cuanto al ambiente laboral, en cuanto a cómo nos manejamos en la empresa. Entonces, pues básicamente las obligaciones nos pide establecer por escrito, implementar y mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Esta política debe hablar sobre la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral, que es muy importante. Nosotros la damos por sentada, ¿no? Luego nos llevamos muy pesado y pues no sabemos cómo la persona a la que estamos presionando o con la que estamos teniendo esta violencia se está sintiendo en realidad. Muchas veces hay un estigma ahí de que, bueno, pues así nos llevamos todos, ¿no? Y pues la realidad es que posiblemente alguna de estas personas esté sufriendo por esa violencia laboral, ¿no? Y bueno, cómo promover el entorno organizacional favorable. Estas son las organizaciones, estas son las obligaciones del patrón, las concentramos en esta tablita, ¿no? Y pues hay varios tamaños de empresa, la norma considera básicamente tres tamaños, aquellas empresas que tienen menos de 15 trabajadores, las que tienen de 16 a 50 y las que tienen más de 50. Entonces, esta tablita ustedes la pueden ver. Les vamos a mandar el PDF de toda esta información para que ustedes la tengan, pero todos modos, si quieren sacar un short screen, pues adelante, ¿no? Pero vean, todos debemos tener política de prevención de riesgos psicosociales.
Las empresas más de 16 en adelante deben identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Todas las empresas deben de tener medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial. Todas también identificar trabajadores con acontecimientos traumáticos severos. Por ejemplo, ahorita que está sucediendo lo de Acapulco, pues ese es un acontecimiento traumático severo. Y aquí yo les quiero enfatizar que debemos ser muy cuidadosos. La realidad es que las cuestiones sí nos afectan, lo que sucede a nuestro alrededor finalmente sí acaba afectándonos y de repente lo pasamos por alto, no le damos importancia, ¿no? Entonces, atender este tipo de problemas, pues nos va a mantener saludables mentalmente. De la misma manera, nos pide exámenes médicos y evaluaciones psicológicas de los trabajadores expuestos a violencia laboral a partir de 16 trabajadores y bueno, difundir la política, medidas contra entorno organizacional favorable, violencia laboral, acciones de control de factores, todo eso de 16 personas en adelante. Y obviamente llevar los registros. Todo esto está en la sección de obligaciones del patrón y bueno, aquí lo hemos sintetizado y pues es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Recuerden que en el caso de las guías, ¿sí? La guía se debe de aplicar, o sea, ahorita ya deberíamos de tener una segunda evaluación de factores de riesgo, ¿sí? O debería de estar en proceso por lo menos. Exactamente en octubre del año pasado ya deberíamos de haber tenido la segunda evaluación. Y bueno, la guía 1, que es para los trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, se debe de aplicar al 100% de los trabajadores. La guía 2 para analizar factores de riesgo psicosocial, que es en aquellas empresas mayores de 15 trabajadores y hasta 50, pues también de preferencia al 100%. Y la guía 3, pues que es para trabajadores por arriba de 50, debe de ser al 100% o aplicar una muestra representativa, ¿no? Hay una ecuación en la norma. Nosotros les sugerimos que usen el 100%, no es muy complicado y la realidad es que podríamos, si nosotros no aplicamos el 100%, podríamos estar no considerando a alguien que realmente tenga algún problema, ¿no? O que esté sufriendo alguna situación de la que no nos estemos enterando. Nos pide también que practiquemos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral, ¿no? Cuando existan signos o síntomas, o sea, que se haya visto alterada su salud, cuando el resultado de la identificación y el análisis lo sugiera, ¿no? O cuando de a tiro existe una queja, ¿no? Recuerden que debemos tener un mecanismo de denuncia que debe de estar, pues, de alguna manera controlado, ¿no? Debe de ser, debe de tener, digamos que una línea segura para que puedan reportar cualquier situación. Y bueno, pues esto es importante. ¿Quiénes deben hacer estas evaluaciones? La norma dice que instituciones de seguridad social o privada, nuestro médico, el psiquiatra o el psicólogo del centro de trabajo, ¿no? Recuerden que en estos días pues también ya salió la lista de enfermedades, ahorita lo vamos a ver más adelante, y pues ya estas enfermedades están consideradas como enfermedades de trabajo. Entonces, pues vamos a tener la obligación de alguna forma de estarlas vigilando. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Pues bueno, ellos deben observar las medidas de prevención, ¿sí? Es un buen momento para que les digamos que pues ya no se lleven tan pesado, que no se digan cosas tan rudas a veces o inclusive apodos, ¿no? Debemos ir viendo cuál es la cultura de la empresa e ir controlando este tipo de detalles, ¿no? Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia, que es lo que les decía, ¿no? Que se llama moving básicamente. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional favorable, ¿sí? Informar sobre las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Esto es complicado para ellos, ¿no? Porque finalmente pertenecen a un grupo que tiene una cultura y en la que se llevan de una forma
pero tenemos que romper esos lazos o esas problemáticas, ¿no? Para poder realmente avanzar y tener un buen ambiente laboral. Informar por escrito al patrón a través de los servicios preventivos de seguridad y salud al haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Esto es muy importante. Es posible que si es una situación grave, pues obviamente sepamos que ocurrió, nos enteremos que ocurrió y le demos atención. Pero si es algo que le ocurrió a este trabajador, pues ellos deben saber que pueden acercarse a nosotros como empresa y que finalmente pues debemos hacer algo para que esto fluya, ¿no? Se libere. Participar en eventos de información como este que estamos realizando el día de hoy, ¿no? Someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, siguen siendo obligaciones de los trabajadores, ¿no? Y bueno, recordarles que las capacidades claman por ser usadas y cesan su clamor cuando están bien aplicadas. Esto es muy interesante, ¿no? O sea, todos queremos desempeñarnos adecuadamente en nuestro trabajo, queremos tener éxito en nuestras actividades, queremos utilizar nuestras capacidades al máximo y cuando lo logramos, pues finalmente nos sentimos bien, ¿no? Forma parte de nuestro crecimiento. Entonces, hay que aprovechar estas capacidades que tienen las personas y hay que dirigirlas adecuadamente. Hay que recordar que finalmente esta norma no contempla utilizar instrumentos para la evaluación psicológica de los trabajadores. Eso ya es algo que se puede hacer adicionalmente y pues tiene otras utilidades, pero no está contemplada en la norma, ¿sí? No contempla la aplicación de cuestionarios para detectar trastornos mentales, ¿no? Son actividades que se pueden hacer de otra forma, de otra manera en otros tiempos, ¿no? Evaluar el nivel de estrés de los trabajadores tampoco lo contempla, ¿sí? O medirlo, ¿no? Tanto evaluarlo como medirlo, ¿no? No está contemplado en la norma. Conocer actitudes, valores o personalidad tampoco está incluido en la norma, ¿sí? Pero pues bueno, esas son cosas que cada empresa pueda establecer. Nos pide que los informes pues sean conservados, ¿no? Que tengan todos los datos del centro de trabajo, los objetivos, las actividades realizadas, qué metodologías se usaron, las conclusiones, recomendaciones y acciones de intervención y quién es el responsable de la evaluación. Recuerden, ahorita les voy a mostrar, ya hemos tenido algunas inspecciones de la Secretaría del Trabajo donde está incluida la norma 035 y ahorita vamos a revisar qué nos están pidiendo, ¿no? Para que ustedes sepan qué está sucediendo. Esta inspección que les voy a mostrar o estos requerimientos de inspección son de este año, ¿no? De 1 o 2 meses atrás. En cuanto a capacitación y adiestramiento, esta parte, fíjese que leyendo la norma y releyendo la norma y viendo algunas cosas, algunas cuestiones, es muy interesante, ¿no? La norma 035 nos pide analizar la relación capacitación-tareas encomendadas. O sea, tenemos que considerar qué es lo que está haciendo el trabajador y con base a eso realizar su capacitación o programar su capacitación. Y eso lo considera esta norma, ¿no? Y también debemos considerar, o sea, la norma dice que debemos dar oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación. O sea, está bien, yo considero que esta es la capacitación que tú debes de tener, pero ¿tú qué consideras que adicionalmente o de manera complementaria deberías tener como capacitación? O sea, los debemos considerar en estas necesidades de capacitación. Y esta parte es muy importante porque ahorita van a ver que se enlaza con otros programas que está implementando el gobierno y que finalmente, si lo llevamos bien, pues vamos a cumplir sin ninguna dificultad. En relación a capacitación, alguien levantó la mano, déjeme ver. Mm, no sé aquí. César, no sé si me pudieras ayudar con alguien que levantó la mano. Sí, claro. Juan Pablo, Juan Pablo Moreno, ¿quieres comentar algo? A ver, te estoy cediendo el micrófono.
Ya puede hablar, nada más hay que desbloquear el micrófono de ese lado. De su lado. Bueno, pues a lo mejor hay un pequeño error. Si no, ahorita continuamos. Vamos a continuar y en un momentito daremos paso a preguntas y respuestas. Algunos otros compromisos, ¿sí? Básicamente es que se debe de realizar una necesidad de capacitación al menos cada 2 años, ¿no? Esto está amarrado con todo lo que tiene que ver capacitación y adiestramiento, y ahorita les voy a mostrar el nuevo programa que está implementando la Secretaría del Trabajo, en especial para empresas chicas, ¿no? Hay algunas discrepancias ahí, no sabemos bien todavía cómo se debe manejar, pero bueno, les voy a platicar lo que sabemos. Entonces, recuerden, las necesidades de capacitación se deben revisar al menos cada 2 años, ¿no? Y lo mismo sucede con la identificación y el análisis de todos los factores psicosociales. O sea, como les decía, ahorita ya tendríamos que tener una segunda evaluación de factores psicosociales, porque esta se debe de hacer cada 2 años, y entonces ya tendríamos que saber si hemos mejorado con las medidas que hemos implementado o no han tenido impacto, ¿no? De la vigilancia, esto es lo que les platicaba de la Secretaría del Trabajo. Hemos tenido algunos clientes que ya han recibido inspecciones de la Secretaría, y esto es lo que están pidiendo con relación a la norma 035, ¿no? La política, nos están pidiendo identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Para aquellas empresas que tengan entre 16 y 50 trabajadores, y para aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores. O sea, tenemos que mostrar que hicimos ya las evaluaciones, que aplicamos los cuestionarios, ¿no? El 1 y el 2 o el 1 y el 3, según corresponda. Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para entender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Los actos de violencia laboral con base a los dispuestos al capítulo 8 de la norma. Tenemos que demostrar que estamos haciendo actividades relacionadas con esta actividad, ¿no? Identificar a los sujetos que fueron o que sufrieron algún acontecimiento traumático severo, que es la guía de referencia número 1. Si alguno de ellos reportó alguna situación o tuvimos alguna contingencia en planta, algún accidente, todas las personas que estuvieron relacionadas con esa situación deberían de ser evaluadas, ¿no? Entonces aquí sí quiero llamar su atención. Si llegamos a tener un accidente grave o llegamos a tener algún tipo de accidente en planta, las personas que tuvieron que ver con ese accidente, que lo presenciaron, que son inclusive conocidos de la persona que se accidentó, pues podrían estar sufriendo algún tipo de estrés postraumático. Entonces tenemos que aplicarle la guía, ¿sí? Y tenemos que tener esa información disponible, ¿no? Y nos están pidiendo pues los exámenes médicos y las evaluaciones psicológicas para los trabajadores expuestos. Esto se los vamos a mandar en PDF. Esto es lo que viene en el acta de inspección, o sea, lo que está pidiendo con relación a la norma 035. Entonces yo creo que puede ser puede ser muy útil para que ustedes lo conserven. Pues las sanciones, también esta tabla se las vamos a mandar. Es importante recordar que el Reglamento Federal de Inspección ha cambiado, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a revisar, porque las sanciones están directamente relacionadas con qué podemos hacer o qué vamos a hacer cuando atendamos la inspección, ¿no? Si no presentamos documentos en el caso de este tipo de cuestiones administrativas, pues casi pasamos directo a sanción. Ahorita lo vamos a hablar. Bueno, las herramientas que podemos utilizar, pues son el uso de herramientas tecnológicas, de las cuales Jorge nos va a platicar en un momento más, ¿sí? Se pueden utilizar cuestionarios digitales o cuestionarios de papel, no hay problema, pero una de las ventajas del software del que va a hablar Jorge, pues es que puede concentrar toda la información y la puede mantener actualizada, pues casi en tiempo real, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de esa parte. Les platico,
del nuevo programa de inspecciones. A ver, alguien levantó la mano. No sé, aquí. ¿Y le damos la palabra? Sí, por favor. Listo, Adrián Meléndez. José de Jesús. Hola, buenos días, a tus órdenes. Primero que nada, buenos días, muchas gracias por la plática, está interesante. Te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, de la prestación de los servicios, ¿sabes tú si hay de los servicios de atención psicológica? ¿Sabes tú si, bueno, yo sé que lo debe gestionar, por ejemplo, el área de servicio médico de la empresa en la que estés trabajando, pero Sí. ¿hay algún tipo de convenios con algunas prestadoras de estos servicios? Sí, mira, hemos sabido de algunas empresas, hay varios modelos, ¿no? Hemos visto varios modelos. Hay empresas que te atienden por teléfono, que están disponibles 24 horas al día. Hay empresas que han contratado psicólogos y que los tienen en planta y que inclusive el servicio no es tan gratuito, ¿no? Sino que ellos tienen que pagar, digamos, una cuota mínima, 50 pesos es lo que he escuchado, y entonces tienen acceso a estas atenciones, ¿no? Y obviamente cuando hay una situación crítica, pues ya la empresa normalmente dirige estos esfuerzos hacia las personas que se vieron involucradas, ¿no? Un caso, una persona que fallece en una planta a consecuencia de un accidente, ¿no? Y entonces se contrata al psicólogo para que reciba a la familia y haga una primera terapia de descarga, ¿no? Y después se consigue o se tiene, ahora sí que a todas las brigadas de emergencia que atendieron la emergencia, se hace con ellos también un trabajo de descarga, ¿no? Amigos, personas que observaron o que vieron el accidente o que llegaron en primer momento, pues todo eso lo hacen a través de estas contrataciones, ¿no? De los psicólogos. Y tener, perdón, que serían tres preguntitas muy rápidas. Sí, sí, no te ¿Qué, preocupes. qué tan, si tú tienes un psicólogo dentro de la empresa, contratado por la empresa, y lo utilizas para dar este tipo de servicios cuando es detectado algo en la NOM 035, ¿qué tan riesgoso es para la empresa emitir o aceptar de algún modo la responsabilidad de algún tema psicológico? ¿Sí me explico? O sea, Sí. ser Pues mira, juez y parte prácticamente. claro, mira, pues finalmente son cosas que estamos ahorita aprendiendo. No sé, a lo mejor Jorge tenga alguna experiencia allá en España que van un poquito más adelantados, pero finalmente la norma nos dice que los tenemos que atender y que tenemos que buscar la manera de descarga, ¿no? De este tipo de situaciones. Obviamente, cuando la persona ya considera que podría ser una enfermedad de trabajo, pues tendrá que ser evaluada por el Seguro Social y dictaminada en su caso, ¿no? Que es lo mismo que sucede con las enfermedades de trabajo por sustancias químicas. Finalmente, la empresa tiene que llevar un control de todas estas exposiciones, ¿sí? Y poner todos los sistemas de control que puedan evitar que se genere esta enfermedad. Y pues si no se puede, la institución o el IMSS tendrá que evaluarla, ¿no? Y calificarla. Ok. Y por último, la última pregunta. ¿Se hace la aplicación cada 2 años? Nosotros, por ejemplo, la aplicamos en el 2022. ¿Este año es necesario que hagamos algo más desde tu experiencia? No, a menos que tuvieras una situación crítica, ¿no? Por ejemplo, lo que ahora pasó en Acapulco, pues ellos tendrían que hacer una evaluación, por lo menos de la guía 1, para detectar si alguna persona ha sido afectada de manera grave. Recuerden que el problema de este tipo de situaciones es que cada persona es diferente. Entonces, habrá personas que digan, pues sí, pasó el huracán, perdimos cosas, pero estamos vivos, ¿no? Y habrá personas que digan, híjole, pues perdí todo lo que tenía y me siento muy mal y me está afectando demasiado. Entonces, para eso son las guías, ¿no? Para detectar quién no está superando adecuadamente, pues, este tipo de problemas.
Ok, entonces, por ejemplo, en nuestro caso, afortunadamente, pues estamos bastante lejos de lo que sucedió. No hemos tenido temas fuertes, graves, en tema de riesgo psicosocial durante el año. Los resultados del 2022, pues hicimos un plan de acción y algunos talleres para mitigar algunas cosas. Entonces, pudiéramos decir que en caso de que llegamos a tener una inspección únicamente con este plan de acción y con los resultados del año pasado, podríamos estar bien, ¿no? Es suficiente, correcto, sí, y Ok, tendrías que volver a aplicar en el 2024 con la intención de ver cuál fue el resultado de estos programas que implementaste. muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra por ahí a Eloísa. Eloísa, gracias por participar. César, ¿me apoyas? Sí, listo. Adelante, Eloísa. Dame un segundo. Ahora sí ya. Adelante, Eloísa. Ya puedes desbloquear tu micrófono y adelante. Ay, es que está esto muy raro. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Fíjate que yo siempre he tenido y en seguimiento a lo que decía el compañero anterior, ¿no? Los acontecimientos traumáticos severos de los que habla la norma 035, definitivamente, bueno, pues se refieren a aspectos laborales. Sin embargo, pues los acontecimientos traumáticos, ahorita como lo que decías esta huracán Otis, ¿no? Sí. Hay cuestiones personales que definitivamente somos unos seres humanos integrales que definitivamente están, pues, haciendo, ¿no? Su mal trabajo en nuestra psicología y no tienen nada que ver con el trabajo. Entonces, ¿cómo es que la norma 35 has tú considerado que tiene que manejarlo, la parte personal? Hay personas que se divorcian, hay personas que tienen hijos adolescentes y eso realmente a veces es bien difícil. ¿Cómo es que lo va a manejar o tú has detectado que lo debe manejar la norma 35? Fíjate que de las empresas que hemos visto que van más avanzadas, por eso ponen al psicólogo casi casi a disposición, ¿no? Este, alguna de estas empresas tiene hasta 2 psicólogos, tú haces tu cita y pues básicamente lo que sucede es que puedes tratar desde asuntos laborales en el sentido de que mi jefe me regaña mucho, ¿no? Hasta este tipo de temas. Y tienes razón, la frontera es muy delgada, pero finalmente todas estas situaciones acaban impactando la productividad o la eficiencia de la persona, ¿no? Y Así cuando es. son personas, por ejemplo, a lo mejor si hoy no entregaste el reporte de finanzas, pues no tiene tanto impacto como si estás operando un montacargas o una grúa viajera, ¿no? Que son equipos de alto riesgo y si no estás concentrado, pues vas a tener un incidente que puede generar lesiones a alguien o a ti mismo. Entonces, tienes razón, es una cuestión muy, muy fina de separar, pero yo lo que les diría, o por lo menos lo que hemos estado viendo nosotros en nuestra experiencia, es que vale la pena la inversión, inclusive en los problemas o en algunos de los problemas que están afectando a los trabajadores, ¿no? Es- Eh, Porque de esta forma, pues garantizas que ellos van a estar concentrados en lo que tú necesitas. Obviamente, como dices, es difícil, pues si tiene un hijo adolescente, pues se va a tardar un ratito, ¿no? O quizás una orientación inicial y que ya él luego o esta persona vaya tomando algunos otros apoyos, sirve mucho. ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que no lo contempla la norma como tal, pero tienes toda la razón. Gracias. Vamos a continuar y ahorita nos concentramos en algunas preguntas. Bueno, pues otro de los puntos que influyen en esta situación es las reformas al Reglamento General de Inspección del Trabajo, ¿no? Y aplicación de sanciones que fue publicado en agosto del 2022
y que básicamente nos dice que todas las inspecciones realizadas hasta el 23 de agosto del 2022 van a cursar con su procedimiento normal, que ustedes recordarán que básicamente nos inspeccionaban. Teníamos 5 días para emitir algunas pruebas por si queríamos descargar alguno de los puntos del acta, pero posteriormente tenía que llegar una acta como de notificación en la que nos decían cuáles eran los puntos que habíamos en los que habíamos incurrido o que no habíamos cumplido, y posteriormente o en esa misma acta venía, ¿sabes qué? Tienes 30, 60 o 90 días para cumplirlos, y luego teníamos un acta de verificación, y finalmente si no cumplíamos en todo ese proceso, pues éramos sancionados, ¿no? A partir del 24 de agosto del 2022 entra el nuevo sistema en el que básicamente tenemos 5 días hábiles una vez que se realiza la inspección para demostrar que cumplimos con todos los puntos documentales o administrativos principalmente. Si no logramos documentar esto en estos 5 días después de la inspección, 5 días hábiles, van a pasar directamente a sanción, ¿no? Para lo que son estudios, reparaciones y certificaciones, nos están dando 30 días improrrogables, ¿no? O sea, aunque mandemos nuestro oficio, oigan, pues ya contratamos al proveedor, pero no nos ha entregado 30 días y se acabó el plazo, ¿no? Es importante considerar que no podemos negarnos a recibir una inspección, porque entonces ellos van a considerar que no estamos cumpliendo. Todos los puntos que nos van a verificar van a ser tomados como no cumplidos, y tendríamos 5 días para los administrativos, para demostrar que cumplimos con los administrativos, y 30 días para los que tienen que ver con condiciones de trabajo, principalmente de seguridad y salud. Entonces, pues bueno, se suponía que el ofrecimiento era que se iba a reducir de 28 puntos a inspeccionar a 7 puntos los menos cumplidos, ¿no? Por las inspecciones. Inclusive se sacó el programa de inspección 2023 y nos dieron la información, ¿no? Por ejemplo, en condiciones generales de trabajo, los puntos que están al principio son los que menos se cumplen o para los que hay más sanciones, y se supondría que tendríamos que empezar a recibir inspecciones sobre los 7 puntos menos cumplidos. Ajá, ahorita les platico qué está sucediendo. En relación a capacitación, pues lo mismo, ¿no? Los primeros 7 puntos serían los que tendrían que estar siendo inspeccionados: planes y programas de capacitación, listas de constancias de habilidades, etcétera, etcétera. Pero ahorita les platico con algunos clientes que hemos tenido inspección, pues básicamente el comentario es: las inspecciones están llegando completas, ¿no? Y por último, seguridad e higiene, pues ustedes pueden ver ahí las normas que menos se cumplen. Ajá. Y pues bueno, básicamente la imposición de sanciones no nos va a liberar como infractores del cumplimiento de los actos omitidos y que las motivaron. Por lo tanto, en 60 días hábiles después de que recibamos una inspección y que no la hayamos cumplido o que no hayamos permitido el acceso a la autoridad, pues vamos a tener nuevamente una verificación, ¿no? Si esto no, si volvemos a incumplir, pues ya nos considerarán reincidentes, y obviamente esto implica sanciones mayores, ¿no? Pues bueno, realmente la parte de las enfermedades apenas se resolvió en esta semana, ¿no? Y lo que podemos ver es que las enfermedades con antecedentes de trabajo, bueno, se está regulando los antecedentes de enfermedades de trabajo, la tabla de enfermedades de trabajo y la tabla para la evaluación de incapacidades permanentes. Lo que nos interesa en el tema de hoy es que básicamente los trastornos mentales ya están considerados como enfermedad de trabajo, ¿no? Y aquellos que tienen que ver con ansiedad, con no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, los asociados con el estrés y los trastornos depresivos. Obviamente, pues se tiene que demostrar que las condiciones de trabajo están generando esta situación, ¿no? O la están agravando en un momento dado. Entonces, pues es lo que tenemos que empezar a cuidar. Salió un nuevo programa que es el Velavo, y lo único que les quiero platicar es que este programa vigila
o la intención es vigilar estos tres estatus de condiciones de trabajo, que son las condiciones generales de trabajo, la capacitación, adiestramiento y productividad, y la salud y seguridad en el trabajo. De estas tres quiero hacer énfasis en la parte de capacitación, porque la norma habla de que tenemos que considerar a los trabajadores para el tipo de capacitación que se tiene que dar, y que esta capacitación tiene que estar relacionada con las actividades que realizan, ¿no? Entonces, el Velabo, pues vean lo que está verificando, ¿no? Que tengamos una comisión de capacitación, que tengamos acuses de los formatos de C4, que son los listados de constancias, que tengamos los formatos de C2, de planes y programas, que tengamos evidencia de entrega de las DC3, constancias de habilidades laborales. Esto es un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? Muchas empresas dan las capacitaciones y no le dan las DC3 a sus trabajadores. Yo creo que eso no es correcto, ¿no? Porque finalmente estas personas han tomado el curso, han adquirido alguna habilidad, y cuando cambian de trabajo no tienen forma de demostrar que ellos ya cuentan con esa formación, ¿no? Y bueno, está considerando todos los certificados de competencia laboral del CONOCER, que pues ya tienen mucho que existen, pero yo creo que ahora vamos a aprovechar mucho de ellos. Pues ahora sí, tenemos a José Luis Sustaita. César, si le das la palabra, mientras yo veo aquí el chat. Listo, adelante, José Luis. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Jesús, por la invitación. Yo nada más quería agregar ahí que, bueno, como sabes, nosotros nos dedicamos un poco más al tema de la parte de seguridad vial, y, bueno, los accidentes vehiculares también forman parte de estos eventos psicosociales severos que podemos llegar a tener y que también deberíamos de considerar en la norma, ¿no? Porque también, de hecho, está considerado ya como un tema de salud pública. Muy bien, no, pues excelente observación. Pues finalmente son accidentes de trabajo, porque se Así considera es. una comisión, ¿no? O pues es la actividad que está haciendo el chofer, y pues qué bueno que lo mencionas para tenerlo ahí en la mira, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien. Voy a rápidamente, ya me estoy comiendo el tiempo de Jorge, pero voy a revisar rápido unas preguntitas, ¿no? Me dicen que cuánto tiempo se debe de guardar la información. Recuerden que la información se debe de guardar entre por lo menos 5 años, ¿no? Buen día. Estoy aquí viendo. Bueno, pues básicamente esa era una de las preguntas. Le voy a ceder la palabra a Jorge, ¿sí? Para que nos hable ya, pues, ahora sí quiera complementar el tema y nos platique sobre el software. Muy bien. De acuerdo, buenos días, José de Jesús. Muchas gracias por tu exposición, que ha sido muy, muy interesante. Veo que te tienes bien estudiadas las leyes, ¿no? Y un poco la normativa, ¿no? 35 en este caso. Mi exposición, disculpadme la voz lo primero, porque estoy un poquito afónico, que vienen ya los resfriados del otoño, y vamos a ver si me da de sí, ¿vale? Para terminar la exposición de hoy. Mi exposición va a tratar un poquito más de la parte aplicada de la metodología que viene dentro de la norma, ¿no? Como ya saben, dentro de la norma se proponen 2 baterías de preguntas, que pueden ser 3, ¿vale? Esa primera guía de referencia, número 1, en la que tenemos ese pequeño cuestionario, que es una batería de preguntas para la identificación pues esto, de experiencias traumáticas dentro del trabajo, como comentaba José de Jesús. Y luego lo que sería ya el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Contenido en la norma 35 en sus 2 variantes, ¿no? Ha comentado José de Jesús pues esas diferencias que había en función del tamaño de la empresa. Empresas por debajo de 16 trabajadores, vemos que vamos a tener que tener una política de prevención dirigida a la detección y la identificación de los factores de riesgo psicosocial, pero no debemos de hacer digamos, ese análisis en profundidad. Y sin embargo, a partir de 16 trabajadores, pues bien sea en la versión reducida de la norma
o en la versión extendida del cuestionario que se contempla en la norma y que está en este caso en la guía de referencia número 3, deberemos de aplicar esa batería de preguntas con respuestas tipo Likert, en principio al 100% de la plantilla siempre que sea posible, ahora lo veremos, ¿vale? Y si no, al menos a una muestra representativa de ella, ¿no? Entonces, esta herramienta fundamental es la que nos servirá para hacer esa detección un poco en lo que se refiere a exposición a riesgo psicosocial, ¿vale? Vamos a ver una pequeña presentación en la que se habla un poquito de todo el proceso de evaluación psicosocial. Habrá cosas que son comunes a todos los procesos de evaluación psicosocial y partes que están enfocadas ya directamente en esta norma 35 mexicana, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla un segundito. Vale. Muy bien, bueno, pues vamos a ver un poquito en qué consiste. No me voy a entretener mucho porque vamos justos de tiempo y porque José de Jesús ya ha explicado también de manera más detallada un poquito el origen de la norma y las aplicaciones, pero bueno, ya saben que la norma lleva en vigor pues aproximadamente 3 años y medio y que es de obligado cumplimiento, ¿vale? En todos los centros de trabajo dentro de México. Como comentábamos, ya veremos que en función del tamaño de esos centros de trabajo, pues deberemos de actuar de una u otra manera, ¿vale? El objetivo no es otro que identificar, analizar y los factores de riesgo psicosocial, con el objetivo, pues bueno, de sacar adelante una planificación preventiva, un plan de acciones que vaya dirigido pues a mitigar o reducir esos niveles de riesgo que nos haya devuelto, en este caso, la metodología, ¿no? Que al final es de lo que se trata cualquier estudio psicosocial. Lo que pretendemos es poder hacer esa evaluación que nos permita pues dirigir medidas a mejorar la situación dentro de nuestro entorno laboral y esas medidas pues irán integradas evidentemente en el plan de prevención de la empresa, pues al igual que tenemos medidas pues, relativas a la protección de atrapamientos en máquinas, a la ergonomía, pues también tendremos evidentemente estas medidas dirigidas a reducir el riesgo psicosocial. Los factores psicosociales dentro del trabajo, que es donde se van a centrar todas las metodologías de evaluación psicosocial, pues bueno, son aquellas condiciones que son susceptibles de generar algún tipo de situación laboral que nos ocasione un problema en los trabajadores, ¿no? Estas condiciones pues vienen relacionadas pues, con todos los aspectos a los que el trabajador está expuesto en su trabajo diario y en su organización, bueno, fundamentalmente pues, relativas a la organización de la empresa, contenido del trabajo y realización de la tarea, ¿vale? Estas condiciones, cuando son inadecuadas, evidentemente, pues bueno, pues pueden dar lugar a todo tipo de problemas, tanto psicológicos como físicos o sociales, ¿no? También es su representación física, como cualquier otro problema psicológico, ¿no? Vale, estos serían un poco los grandes grupos que vemos ahí, y bueno, que podríamos evaluar en cualquier metodología de evaluación psicosocial, ¿no? Pues un poco autonomía sobre nuestro trabajo, la conciliación entre la vida laboral y la vida personal, las cargas de trabajo, el liderazgo, etcétera, ¿vale? Esta es una parte más o menos común de todas las metodologías de evaluación de riesgos psicosociales, elijamos cuál elijamos, ¿vale? Eh, a mí me gusta verlo un poco en 4 fases, porque a grandes rasgos, ¿no? Pues para poder ilustrar un poco y de una forma gráfica, pues tener un esquema, ¿no? En la cabeza de cómo llevar a cabo una intervención psicosocial. Empezaremos por la planificación, evidentemente. Lo primero que tendremos que hacer, si estamos actuando en nuestra propia empresa, pues resultará más sencillo porque ya conocemos las características de la organización. Si actuamos en una empresa ajena, pues evidentemente deberemos de hacer una recolección, ¿no? De los datos más representativos, pues la población de la empresa, la distribución, el organigrama y este tipo de cosas, ¿no? Una vez conocido esto, deberemos de elegir la metodología de evaluación, ¿vale? En su caso, en el territorio mexicano, veremos que lo más interesante va a ser aplicar la que está contenida dentro de la norma 35, ¿vale? Que además es una metodología muy reciente que está inspirada de alguna manera en metodologías que ya existían en otros países, tiene bastante su origen en la metodología que se venía utilizando aquí en España desde el año 97
Pero bueno, digamos que se ha perfeccionado un poco, se ha filtrado algunas cosas o se han modificado algunas otras, pues bueno, entendiéndose que de esta forma iba a ser un poco más efectiva, ¿no? Y también adecuándose, entiendo, al país, ¿no? Porque a nivel cultural y demás, pues bueno, siempre van a existir diferencias. Una vez elegida la metodología, tendremos que definir cuáles van a ser los grupos de evaluación o unidades de análisis que vamos a tener en cuenta en la evaluación, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgos, tomaremos siempre como referencia el centro de trabajo, ¿vale? Esto es importante eh, porque aunque yo tenga una empresa con varios centros de trabajo, yo deberé de realizar una evaluación de riesgos en cada uno de esos centros de trabajo, ¿vale? Y la gestionaremos siempre de manera independiente entre ellos, ¿vale? Otra cosa es que luego, una vez realizados todos los centros de trabajo, pues nos pueda interesar a lo mejor ofrecer un resultado global a la empresa, que puede ser relativamente interesante hacerlo, pero siempre de cara a la inspección deberemos de mantener esos informes siempre por centro de trabajo, ¿vale? ¿Por qué se hace esta diferenciación por centro? Pues bueno, porque se entiende de alguna manera que pues debido a que las condiciones físicas del trabajo van a ser completamente diferentes, probablemente las condiciones culturales también lo sean, por el hecho de estar ubicados en diferentes localizaciones y demás, pues bueno, se entiende que el ente, digamos, va a ser ese centro de trabajo, ¿no? Como digo. Haremos un muestreo de participantes. Nosotros en lo relativo a todo lo que es metodología cuestionario, como el caso de la norma 35, siempre la recomendación es ir al 100% de la población, ¿vale? Excluiremos evidentemente a las personas que se encuentren de baja médica, pero bueno, todo el personal que se encuentre activo en el momento de la evaluación debe de ofrecérsele el poder realizar el cuestionario, ¿no? Otra cosa es que luego, pues, al ser la participación voluntaria, pues tengamos personas que prefieran no participar y desde luego estarían en su derecho, ¿eh? Y estableceríamos un cronograma de evaluación, ¿vale? Aquí marcaríamos un poco los tiempos, los hitos fundamentales del proceso, pues bueno, sobre todo en cuanto a la recogida de datos, elaboración del informe, reuniones de presentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también planificación preventiva, que ahora veremos que será la última fase. En la toma de datos es en la parte del proceso en la que vamos a recoger la información desde los trabajadores, ¿vale? Que nos va a servir pues, para hacer luego ese análisis de la evaluación psicosocial. La toma de datos puede hacerse de diferentes maneras, ¿vale? En el cuestionario que se propone en la norma 35, evidentemente la toma de datos va a ser cuantitativa, ¿vale? Si utilizamos el cuestionario. Llamamos métodos cuantitativos aquellos que recogen la información de una forma estándar en un formato cuestionario normalmente, que nos permite, digamos, llegar al 100% de la población o casi al 100% de la población. Y métodos cualitativos serían, pues bueno, métodos de recogida de información pues más dirigidos, como puede ser pues una entrevista personal o grupos de discusión, etcétera, etcétera, que al final lo que nos permiten es contextualizar más la información que recogemos, las preguntas que hagamos al entrevistado en este caso, pues van a ir seguramente mejor dirigidas, ¿no? Porque van a estar basadas en la metodología, pero vamos a poder modularlas un poquito para adaptarlas mejor al contexto empresarial, ¿vale? De la empresa que estamos evaluando. Por lo tanto, pues bueno, también es una buena forma de recoger la información. En cualquier caso, y en función de lo contenido en la norma 35, veremos que se nos va a exigir el uso de una metodología cuantitativa, ¿vale? Por lo tanto, en su caso siempre van a tener que utilizar una metodología en modo de cuestionario, como es la que viene contenida en esta norma 35, ¿vale? La parte cualitativa del estudio podría aplicarse como complementaria a la parte cuantitativa, ¿vale? Esto es, podríamos aplicar una recogida en formato de cuestionarios y luego realizar un muestreo aleatorio para seleccionar personas a las que vamos a entrevistar, ¿vale? Para lo cual, pues bueno, tendríamos que preparar un guión de entrevista que estuviese basado en los factores de riesgo psicosocial que mide la metodología de la norma 35, ¿vale? Pues para que tuviera una coherencia entre lo que nosotros estamos recogiendo en la entrevista y lo que se ha recogido, por otro lado, en los cuestionarios, ¿vale? Como es lógico. Vale. En esa combinación de técnica de toma de datos cuantitativa y cualitativa es donde vamos a tener los mejores resultados, ¿vale? Porque vamos a poder profundizar en las causas o condiciones de trabajo que están generando esas situaciones de riesgo psicosocial en los trabajadores, ¿vale? Es decir,
Si nosotros pasamos un cuestionario, vamos a tener unas puntuaciones, pero difícilmente vamos a poder obtener cuál es la causa o la condición de trabajo que nos ha generado esa situación. Entonces, para esto, sobre todo, utilizaríamos esas técnicas cualitativas, ¿no? Para una vez tengamos los resultados del cuestionario con un preanálisis hecho, vamos a hablar con los trabajadores, siempre manteniendo en la medida de lo posible su confidencialidad y el anonimato de todo lo que nos digan. Por supuesto, no podemos sacar nada fuera, ¿vale? Esto va a ser para nosotros, para establecer nosotros conclusiones y demás. Y esas entrevistas son las que nos van a permitir obtener esas causas que luego, sobre todo, nos van a dar las pistas para poder redactar una planificación preventiva, ¿vale? Una propuesta de planificación preventiva en este caso, ¿vale? En una tercera fase analizaríamos estos datos y elaboraríamos el informe, ¿vale? Bueno, y pues básicamente procesaríamos la información recogida en esos cuestionarios y en esas entrevistas, en su caso, y, bueno, esto daría lugar pues a una serie de puntuaciones, normalmente en percentiles, para cada factor de riesgo psicosocial evaluado, ¿vale? Tengan en cuenta que en las metodologías de evaluación psicosocial, además de obtener un resultado global que realmente no sirve para mucho, ¿vale? Más allá de querer a lo mejor comparar distintos centros, pero realmente es un dato bastante ambiguo, lo que nos va a dar un poco la posibilidad de orientar mejor la acción preventiva y el análisis va a ser esa división que tenemos en factores y subfactores de riesgo, ¿vale? Que es realmente lo que me va a decir de una forma más precisa dónde están mejor las cosas y dónde están un poquito peor, ¿vale? En esta elaboración en este análisis y elaboración del informe, pues trazaremos también una propuesta inicial de medidas preventivas que irán siempre vinculadas con aquellos factores de riesgo que hayan obtenido una puntuación más desfavorable en el análisis, ¿vale? Del informe. Bueno, y por último, pues esa propuesta de acciones preventivas la llevaríamos al plano de lo real, pues bueno, ya teniendo en cuenta un poquito los recursos disponibles en la empresa y las posibilidades, las cosas que ya la empresa pueda estar haciendo, ¿no? De una manera ya proactiva, pues ya plasmaremos esa planificación, esa propuesta de planificación en una planificación real, con plazos concretos, con un plan de seguimiento, con un plan de autoevaluación y con una serie de responsables destinados a pilotar cada una de las medidas, ¿no? Esta planificación ya se integraría en el plan de prevención junto con el resto de planificación preventiva y se iría llevando a cabo, ¿vale? Poder ser en los próximos 2 años hasta la siguiente reevaluación, ¿no? Psicosocial, pues, sobre todo para que de esta forma, cuando reevaluemos el centro de trabajo, pues tengamos una comparativa y podamos decir pues bueno, si las medidas aplicadas han tenido algún efecto en la exposición a riesgo psicosocial en esa reevaluación, ¿no? Dentro de 2 años. Vale, esto lo ha explicado un poquito José de Jesús. Centros de trabajo hasta 15 trabajadores, según nos dice la norma 35, lo que deberemos de hacer es tener implantada una política de prevención de riesgos psicosociales, al igual que tengamos políticas de prevención en otras especialidades y adoptar medidas de prevención y control. Esto es bastante ambiguo en realidad, ¿vale? Porque aquí no nos está proponiendo ningún objetivo demasiado claro, sino que simplemente nos está dando de alguna forma unas recomendaciones, ¿no? Yo personalmente desconozco cuál es el procedimiento de inspección en empresas de hasta 15 trabajadores, entonces no sé hasta qué punto esto se controla, ¿vale? En México. Sí que se nos pide, como explicaba también José de Jesús, que identifiquemos trabajadores que han estado expuestos a acontecimientos traumáticos severos, ¿vale? Que para esto tenemos esa herramienta en forma de cuestionario, que es la guía de referencia 1 en el anexo en los anexos de la metodología de la NOM 35. Para centros de trabajo a partir de 16 trabajadores ya sí deberemos de aplicar ese cuestionario, ¿vale? Esa toma de datos cuantitativa y ese análisis de los resultados. Que es lo que aquí llamamos identificar y analizar factores de riesgo psicosocial. O sea, el método para identificar y analizar estos factores pues, es aplicar ya esta técnica, ¿no? En este caso cuantitativa de cuestionario. Por otro lado, pues bueno, practicar exámenes médicos o evaluaciones psicológicas a trabajadores expuestos a violencia laboral o factores de riesgo psicosocial cuando existan síntomas o quejas. Y registrar esos resultados, evidentemente, de evaluación psicosocial, como comentábamos en ese formato de informe, conjuntamente
con la planificación preventiva que se derive de esta, ¿no? Cuando la empresa, el centro de trabajo, perdón, tenga más de 50 trabajadores, pues básicamente vamos a hacer lo mismo que en las de 16 a 50, con la diferencia de que este cuestionario que apliquemos va a ser un poquito más completo, ¿vale? Va a contener algunas preguntas más que van dirigidas a evaluar el entorno organizacional. Entonces hay una serie de factores que en este caso bueno, las personas que han diseñado esta metodología pues han creído conveniente diferenciar que a lo mejor una empresa de hasta 50 personas es más lógico que los trabajadores quizá pues no puedan tener acceso a tanta formación o a tanta participación o no existen mecanismos, digamos, tan complejos, pero ya en centros de más de 50 trabajadores, pues estos mecanismos sí deben existir y por tanto también se evalúan en esta toma de datos de la evaluación psicosocial. Bueno, esta es una tabla un poco resumen de las diferencias que encontramos en función del tipo de empresa. Ya vemos que entre la de 16 a 50 y la de más de 50, la diferencia está en esa evaluación del entorno organizacional. Lo que nos dice la norma, a la hora de aplicar una metodología de evaluación, es que, pues, como explicaba José Jesús también, debe realizarse cada 2 años como máximo y podemos utilizar cualquier metodología o la metodología que está incluida en la norma, que es la que vamos a comentar hoy aquí, siempre y cuando incluya al menos los factores que se describen ahí, los factores de riesgo psicosocial incluidos ahí, y además tiene que estar validado en centros de trabajo ubicados en México con características similares al centro que nosotros queremos evaluar, ¿vale? Y aparte, pues bueno, tiene que cumplir una serie de criterios de fiabilidad y validez estadística, como cualquier método de evaluación psicosocial que se describen en esta norma 35. Por tanto, como va a ser muy difícil que nosotros, a menos que a lo mejor en el pasado hayamos utilizado pues, otras metodologías de otros países, va a ser complicado que se contemplen esos factores, que tengamos el método validado en México, pues lo ideal, desde mi punto de vista, es utilizar el método que contiene la norma y que, por cierto, es bastante bueno, ¿vale? Sería un poco la conclusión. Vemos que es un método bastante bueno, de muy fácil aplicación, de muy fácil comprensión, no demasiado largo, no tiene demasiadas preguntas. El método aquí en España es más largo, es un poquito más tedioso. Y bueno, este método lo han querido hacer muy sencillo para que la aplicación también sea sencilla, tanto para el técnico como para el trabajador que lo va a rellenar. ¿Mm? Bueno, en primer lugar, comentábamos este cuestionario de identificación de trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos, ¿vale? Se trata de un cuestionario muy sencillo. Más que un cuestionario, es una batería de preguntas, se podría decir, de sí o no, ¿vale? Donde, pues bueno, vamos a tener una serie de afirmaciones que vamos a valorar con un sí o un no. Existen 4 secciones. La principal es la primera, que es la que hace las preguntas, digamos, de una manera más general. Eh, la primera habla de si ha existido ese acontecimiento traumático severo para descartar que haya existido esa exposición. En la segunda sección, preguntas sobre recuerdos persistentes sobre el acontecimiento. En la tercera, bueno, los esfuerzos que tiene que realizar el trabajador para evitar circunstancias parecidas y la afectación, ¿vale?, que deja en el trabajador. La sistemática que utiliza esta batería de preguntas es muy sencilla, ¿vale? Si en la, perdón, si en la primera sección toda la respuesta a las preguntas es un no, pues ya no tenemos que hacer nada más, ¿vale? Quedaría descartada esa exposición a acontecimiento traumático severo del trabajador. Y en el caso de que hubiera algún sí en las preguntas de la sección 1, entonces sí pasaríamos al resto de secciones, ¿vale? Si en la sección 2 hubiese algún sí, o si en la sección 3 hubiese 3 o más síes, o si en la sección 4 hubiese 2 o más síes, sí que tendríamos que derivar a ese trabajador a una atención clínica, es decir, ya le tendríamos que poner en contacto con la vigilancia de la salud dentro de nuestra empresa, bien sea el médico o ya posteriormente, después del médico, pues ya derivar a una atención ya de tipo psiquiátrico o psicológico, ¿vale? Pero bueno, al final la idea con la que nos tenemos que quedar es que esta batería de preguntas nos va a servir fundamentalmente para descartar esa exposición o para detectar si a lo mejor puede existir esa exposición y por tanto derivaremos
pues, al sistema médico en este caso, pues el examen ya un poquito más en profundidad, ¿no? De la necesidad que pueda tener el trabajador. El cuestionario se lo voy a mostrar, bueno, lo tengo aquí, aparece en la norma 35, quiero decir que es totalmente público, ¿vale? Pues como vemos aquí, se hace una pregunta un poco de detección. ¿Ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo de trabajo un acontecimiento como los siguientes? Accidentes que tengan como consecuencia la muerte, pérdida de un miembro, lesión grave, asaltos, actos violentos, secuestro, amenazas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algún sí, ya pasamos a la sección 2, 3 y 4. ¿Vale? La 2, como decíamos, habla sobre los recuerdos persistentes sobre el acontecimiento. La 3, esfuerzos que tenga que hacer el trabajador por evitar circunstancias parecidas asociadas al acontecimiento. Y la cuarta, la afectación, ya a un nivel sobre todo más psicológico y físico que ha tenido ese acontecimiento sobre el trabajador. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es muy sencillo de aplicar. Podemos entregar a los trabajadores que han podido estar implicados o que tengamos esa sospecha o esos síntomas de que han estado expuestos a ese episodio. Aplicaríamos el cuestionario, recogeríamos esa información y tomaríamos las acciones pertinentes, ¿vale? Según fuera el caso. Vale. Esto lo aplicaríamos sí o sí en todas las empresas, sean del tamaño que sean, recuerden. Ahora ya pasaríamos a- al cuestionario de identificación, digamos ya, de factores de riesgo psicosocial, de exposición al riesgo psicosocial, ¿vale? Como dije, tenemos dos variantes del cuestionario, 46 preguntas que se utilizan tanto para empresas hasta 50 trabajadores como para empresas de más de 50 trabajadores. Y paralelamente vamos a tener 26 preguntas más que solamente aplicaremos en empresas de más de 50 trabajadores, que son esas preguntas, como comentábamos, que lo que van a evaluar es el entorno organizacional, ¿vale? Ya digo, las 46 primeras son idénticas para ambos casos, con la diferencia de que en la versión extendida pues vamos a añadir esas 26 preguntas más, ¿vale? Parte de la sencillez y la facilidad que tiene la metodología, el cuestionario, es que todas las preguntas siguen un mismo criterio de respuestas, ¿vale? Tipo Likert, como se suele llamar, y se puntúan de 0 a 4, ¿vale? Es decir, tenemos 5 diferentes puntuaciones, donde 0 será siempre la puntuación más favorable, 4 será la puntuación más desfavorable. Es decir, si yo contesto, bueno, ahora veremos algún ejemplo, pero digamos que cuanta más puntuación obtengo en cada pregunta, mayor nivel de riesgo voy a obtener en ese factor de riesgo al que pertenezca a la pregunta, ¿vale? Ahora veremos, tenemos diferentes factores de riesgo con diferentes clasificaciones, tipos y subtipos, y de las 46 o 72 preguntas que tienen los cuestionarios, pues cada factor de riesgo tiene unas preguntas que van dedicadas a cada factor, a cada subfactor, etcétera, etcétera. Al final, el promedio de esas preguntas es lo que va a dar lugar al nivel de riesgo para cada subfactor o factor, ¿vale? Las preguntas las vamos a encontrar tanto formuladas en un sentido como en otro, es decir, podemos encontrar preguntas formuladas en positivo y preguntas formuladas en negativo, ¿vale? Una pregunta formulada en positivo pues sería cuando siempre es la respuesta favorable y una pregunta, perdón, formulada en negativo, pues en este caso siempre sería lo más desfavorable, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Es una buena práctica en el diseño de cuestionarios eh, utilizar ambos sentidos, ¿no? En las preguntas, tanto el positivo como el negativo, para prevenir el sesgo de que el trabajador pues, conteste sistemáticamente una opción de siempre cuando, por ejemplo, no estamos muy motivados, ¿no? A la hora de hacer un cuestionario de este tipo, ¿no? Por ejemplo. No sé si he tenido algún problema, no sé si me ven, José de Jesús. No, no te vemos. ¿No me ven? Es que me ha sonado un sonidito como que se ha desconectado la cámara. Un segundo, ¿eh? Sí, vemos tu presentación, pero Vale, Ya, ahora ya ya te- está. Es que se me ha desconectado a veces los USBs, pues fallan. Vale, vale, muy bien. Vale. Esto sería un poco la clasificación que tiene el cuestionario. Lo categoriza en categorías, dominios y dimensiones. Bueno, estas son las tres etiquetas que se le han dado, ¿vale? Las categorías pues son áreas, digamos, más amplias. Dentro de las categorías encontraremos los dominios y dentro de los dominios las dimensiones, que es digamos, la categorización más específica, ¿no?
Los propios dominios que vemos ahí en la parte de la derecha creo que son suficientes, ¿no? Para considerarse como factores de riesgo, porque al fin y al cabo, pues bueno, sí que son ya bastante específicos, ¿no? Condiciones en el ambiente de trabajo, pues hace referencia a las condiciones físicas, sobre todo el entorno. La carga de trabajo hace referencia a las presiones de tiempo, el ritmo de trabajo, el volumen de trabajo que debemos de acometer. La falta de control sobre el trabajo haría referencia a la autonomía que un trabajador tiene, pues, para tomar pequeñas decisiones, ¿no? A la hora de organizar el tiempo de trabajo, a la hora de organizar también el trabajo que tenemos por delante, pues qué hacemos primero, qué hacemos después, si podemos priorizar, ese tipo de cosas. Jornada de trabajo y conciliación entre vida familiar y vida laboral, que sería la jornada de trabajo y esa interferencia que nos pueda generar, pues ya puede ser en función de los turnos de trabajo, en función de los horarios, etcétera, etcétera. El liderazgo y relaciones en el trabajo, que ahí incluimos tanto la calidad de liderazgo como las propias relaciones con los compañeros, el ambiente, ¿no? En general de trabajo, el apoyo social también que podamos recibir de otros compañeros y la existencia o no de situaciones de violencia, bien sean psicológicas, físicas, pues bueno, cualquier tipo de acoso, bueno, todo esto estaría dentro de este dominio. Y en empresas mayores a 50 trabajadores, pues añadimos esa categoría de entorno organizacional, que incluye, por un lado, el reconocimiento del desempeño y el sentido de pertenencia e inestabilidad, ¿vale? A la empresa, pues un poco, bueno, se mide un poco, pues eso, la implicación de los trabajadores, el compromiso, ese tipo de cosas. Vale. Comentábamos que lo ideal era, en la aplicación de cualquier cuestionario psicosocial, llegar al 100%, ¿no? De los trabajadores. Si por el motivo que fuera, por ejemplo, pues bueno, a veces por falta de recursos, por falta de tiempo, por dificultad para localizar a ciertos trabajadores, ¿no? Pues trabajadores a lo mejor que sean más itinerantes o perfiles comerciales o gente que tengamos deslocalizada, no tenemos la posibilidad de llegar a todo, pues bueno, con esta formulita que nos propone el método podemos hacer un cálculo de la muestra, ¿vale? De la muestra mínima que deberíamos de aplicar. Aquí, por ejemplo, para un centro de 200 trabajadores nos sale una muestra de 132. Como norma general, aquí en España nosotros utilizamos siempre como norma general un 60% de participación, para considerar que la población es representativa al 100% o sea, que la muestra, perdón, es representativa de la población que tenemos, ¿vale? Aquí en este caso, bueno, un 60% serían 120 y vamos un poquito más allá y nos dice que 132, ¿vale? Pero bueno, aquí sería un 65%, si no me equivoco, o sea que tampoco dista mucho, ¿vale? Pero bueno, sí que tenemos ahí esa pequeña fórmula. Si queremos saber exactamente cuántos tenemos que hacer, la podríamos aplicar de manera fácil, ¿vale? Esta selección de trabajadores, en el caso de utilizar un muestreo, deberemos hacerla de forma aleatoria, ¿vale? Aleatorio no quiere decir que yo tengo un listado con los nombres y cojo a los que a mí me interesa. Aleatorio quiere decir que yo cojo el trabajador sin saber a quién estoy cogiendo, ¿vale? Para eso, lo que yo suelo hacer normalmente es pedirle a mis clientes que me envíen un listado en el que simplemente se refleje el código del trabajador, ¿vale? El número de empleado, porque de esa forma yo garantizo que la selección que hago es totalmente aleatoria. En el momento que tenemos los nombres delante, pues ya generamos de alguna manera un cierto sesgo en la selección, ¿vale? Aunque no nos demos cuenta, pues por ejemplo un sesgo de género a la hora de elegir hombres o mujeres, un sesgo de nacionalidad y bueno, pues, bueno, diferentes sesgos que se pueden dar. Por lo tanto, en la medida de lo posible siempre vamos a hacerla completamente aleatoria y ciega, ¿vale? Para que sea más representativo. Vale. ¿Cómo contabilizamos los resultados tenidos en las preguntas de la metodología? Aquí ya vamos a incluir las 72 preguntas, ¿vale? Porque como decíamos, hay una primera parte común a los dos tipos de empresa. La distribución de puntuaciones la vemos en esta tabla. Al final vamos a encontrar, pues bueno, unas preguntas que están formuladas en positivo, que son las que vemos en el cuadro de arriba, la 1, la 4, la 23, etcétera, y las preguntas formuladas en negativo, ¿vale? Que serían la 2, 3, 5, 6, 7, etcétera. Por tanto, en las preguntas en positivo, pues siempre va a puntuar 0, porque es la opción más favorable, y en las preguntas formuladas en negativo, siempre puntuará 4 por ser la opción más desfavorable. Vale, ahí vemos un ejemplo de una pregunta en positivo, pues bueno, mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades, pues si pongo siempre, lógicamente es la opción más favorable, ¿no?
Sin embargo, en la pregunta, ¿trabajo horas extra más de 3 veces a la semana? Si digo siempre, pues es una puntuación obviamente más desfavorable, ¿no? Es una respuesta más desfavorable. Vale. Como mencionábamos antes, cada una de los factores de riesgo que estamos viendo ahí, vemos que algunos de los dominios están subdivididos en dimensiones y otros no, ¿vale? O sea, dependiendo, por ejemplo, en jornada de trabajo, simplemente se valora una única dimensión, que es jornadas de trabajo extensas. Sin embargo, en interferencia en relación trabajo-familia tenemos dos dimensiones que se valoran, ¿vale? Que por un lado sería la influencia del trabajo fuera del centro laboral, o sea, cómo me influye a mí mi trabajo cuando estoy en mi tiempo libre, y la influencia de las responsabilidades familiares, ¿vale? En este caso, esta dimensión en concreto de la influencia de las responsabilidades familiares sería una dimensión sobre la cual la empresa no va a poder actuar. Bueno, son factores de riesgo que son, bueno, se pueden medir, pero digamos que vamos a tener poquito margen de acción, ¿no? Sobre ello, porque yo no puedo influir como empresario, como patrón, en la situación que una persona tenga en su casa, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, se miden también y es una información que vamos a tener ahí. Como decía, cada dimensión, cada dominio y cada categoría va a tener unos ítems asociados, ¿no? En esta tabla vemos los ítems que aplicarían, por ejemplo, a los diferentes factores y subfactores de la categoría organización del tiempo de trabajo, ¿no? Pues bueno, lo que haremos será utilizar esas puntuaciones, hacer un sumatorio de esas puntuaciones y calcular luego el promedio, que será al final el nivel de riesgo que obtengamos, ¿vale? Por eso digo que es un método muy sencillo en cuanto a cómo calcula también esos resultados, ¿vale? Pues recordamos, las preguntas, las respuestas van puntuadas de 0 a 4 puntos, donde 4 es lo más desfavorable y 0 lo más favorable. Del sumatorio y el promedio de esas preguntas para cada una de las dimensiones, dominios y categorías, obtenemos el nivel de riesgo, ¿vale? Sobre el total, dividiendo sobre el total, evidentemente, para calcular ese porcentaje. En función del nivel de riesgo que hayamos obtenido, pues vamos a caer en un rango o en un nivel de riesgo diferente, ¿no? Se contemplan estos 5 rangos o niveles de riesgo, empezando por riesgo nulo, que sería un riesgo despreciable, pasando por riesgo bajo, bueno, que no es un riesgo que implique una intervención inmediata, y ya, pues bueno, los riesgos medio, alto y muy alto, que evidentemente, pues ya sí requieren, ¿no? El poner en marcha con más o menos urgencia esas medidas preventivas, ¿no? Para presentar los resultados en el informe que generemos, una vez aplicada la metodología, tenemos que tener en cuenta que el método nos pide expresarlo de estas 3 maneras, ¿vale? Al menos. Tenemos que hacer una calificación global del cuestionario, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes, que desde mi punto de vista es un dato bastante ambiguo, ¿no? Porque al final aquí, de alguna manera, estamos haciendo promedios, ¿no? Y más promedios y más promedios. Entonces, cuantos más promedios hagamos en cualquier estudio, pues bueno, los datos que estén más alejados de ese promedio, los valores que estén más alejados de esa media aritmética, evidentemente van a pasar más desapercibidos, ¿vale? Cuanto más datos metamos en el saco, pues más desapercibidos quedarán los datos que estén, los valores que estén más lejos, ¿no? De ese promedio, por tanto, estamos despreciando en ese sentido, pues bueno, un poco las puntuaciones que no estén tan cerca de la media. Pero bueno, es un dato global que está ahí, ¿vale? Y también nos puede venir bien. La calificación por categorías y por dominios, pues ya evidentemente sí que es mucho más específica, porque ya nos permite identificar qué categoría y qué dominio, primero qué categoría está en un nivel de riesgo alto, medio, nulo, bajo o muy alto, de una forma un poco más general, y ya de una forma todavía más específica por dominio dentro de cada categoría, pues bueno, podremos saber qué parte concreta de esa categoría es la que nos ha puntuado peor, ¿no? En caso de haber alguna en particular que haya puntuado peor, ¿no? Como digo, sí, como decía antes, si no aplicamos una técnica cualitativa, si no aplicamos entrevistas personales o grupos de discusión, va a ser complicado que conozcamos las causas. Por ello, es importante estudiar bien un poquito los resultados obtenidos, sobre todo por categorías, ¿vale? Para ver, al menos tener una detección más precisa de dónde podemos tener esas causas, esos problemas que nos generen esa exposición a riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, ya una vez identifiquemos qué categorías son sobre las que debemos de prestar más atención, pues ya pondremos en marcha las medidas que consideremos necesarias, pues, para obtener un poco más de información, ¿no? Saber un poco más
por dónde actuar. Bueno, esto es una propuesta de representación gráfica de dimensiones y categorías que pueden encontrar en el software Psicosoft Pro, que ahora veremos también de una forma más o menos rápida. Eh, si ponderamos esos resultados a percentiles en lugar de utilizar los rangos de puntuación directa, pues sobre todo aquí lo que vamos a conseguir es poder comparar los factores de riesgo psicosocial unos con otros, ¿vale? Porque tengan en cuenta que cada factor, en función del número de preguntas que tiene asociadas, va a tener rangos mayores o menores, ¿vale? El exponerlo, digamos, en percentiles o en porcentaje nos permite hacer comparaciones de unos factores con otros que de otra forma sería imposible comparar, ¿vale? Por tanto, desde mi punto de vista, esta es la mejor forma de hacerlo. Y podemos ver un ejemplo de lo que sería, pues bueno, un riesgo muy alto en ambiente de trabajo, que lo tenemos en rojo, un riesgo alto en entorno organizacional, un riesgo medio en organización del tiempo de trabajo, un riesgo bajo en liderazgo y un riesgo nulo en factores propios de antiguo, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, pues bueno, el desglose de estas dimensiones en categorías, ¿vale? Que esto es lo que ya nos va dando un poquito más de información, ¿vale? Porque ya vemos que aquí, pues bueno, ya puedo diferenciar si tengo un problema, por ejemplo, en entorno organizacional, pues ya veo que aquí tengo un mayor problema en el insuficiente sentido de pertenencia, por ejemplo, ¿no? Con respecto al reconocimiento del desempeño. Bueno, al final es eso, ¿no? Es ver un poco más desglosadas cuáles pueden ser esos factores de riesgo que están teniendo mayor implicación. Vale. Y bueno, ya por último, el método también nos propone que recojamos información relativa a características de la población que estemos evaluando, ¿no? Pues por ejemplo, esas unidades de análisis que hablábamos al principio, que esto es una parte importante, ¿no? De la planificación del estudio. Cuando definimos las unidades de análisis, lo que estamos haciendo es dividir el centro de trabajo en áreas más pequeñas, ¿no? Que nos permitan tener resultados, pues, mejor orientados o más precisos, ¿no? Pues no tiene a lo mejor mucho sentido que yo coja un centro de trabajo con 300 trabajadores y haga un método, pues, para todos en el mismo saco, ¿no? Porque al final los datos que voy a tener, de nuevo, si meto muchas cosas en la misma bolsa, vamos a tener datos promedios, pero yo realmente no voy a saber dónde actuar, ¿vale? Porque si tengo una muestra tan grande, pues bueno, seguramente esos problemas estén localizados en partes concretas de esa muestra, ¿no? Pero yo no las voy a poder identificar. Las unidades de análisis precisamente nos sirven para evitar esto, ¿vale? Como unidad de análisis número uno, tendremos que tener en cuenta el área o departamento de trabajo, ¿vale? Esto es, normalmente puede coincidir que utilicemos un departamento o un puesto de trabajo concreto, ¿vale? Si estamos hablando de una fábrica a lo mejor de metal, pues bueno, pues puedo coger a los soldadores por un lado y puedo coger a los metalisteros por otro lado y puedo coger a los pulidores por otro lado y a cada uno de ellos, pues ubicarlo en una unidad diferente de análisis para poder analizar los resultados por grupos concretos de trabajadores, ¿vale? Siempre a la hora de establecer estas unidades de análisis, sobre todo por área o departamento, deberemos de tener en cuenta que compartan condiciones de trabajo similares. Es decir, no tiene mucho sentido juntar en una unidad de análisis a un soldador con una persona de finanzas que trabaja en la oficina, ¿no? Porque al final sus condiciones de trabajo son radicalmente distintas. Deberemos de intentar siempre, pues bueno, unificar a las personas en una misma área o departamento siempre y cuando pues tengan características compartidas, como puede ser las condiciones físicas del entorno, que su jefe sea el mismo, que el tipo de trabajo que se realiza sea similar, que la distribución de turnos de trabajo o el horario pues también sean parecidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, veremos un poquito cómo es lógico, ¿no? Intentar hacer grupos lo más homogéneos posibles dentro de cada uno, pues para conformar esas unidades de análisis bien estructuradas, ¿no? Una vez tengamos ya conformados estas unidades básicas de análisis, que serían las áreas o departamentos, como digo, podemos establecer otras unidades de análisis secundarias que estén basadas en variables poblacionales, como puede ser el género, el turno de trabajo, el nivel formativo, el rango de edad, la antigüedad en la empresa, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para hacer también un análisis transversal, no solamente por áreas o departamentos, que es obviamente el más importante, sino que también podremos hacer un análisis de manera transversal en el centro de trabajo por grupos de población. Por ejemplo, podemos analizar
si existen diferencias significativas en la exposición a riesgo psicosocial en los grupos de población de menos de 18 años o de 18 a 30 años o de 30 a 45 años o de más de 45, ¿vale? Pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa y encontramos pues que hay un colectivo por edad que tiene resultados muy diferentes a otro, por el motivo que sea, ¿no? O por género, ¿no? Que es un poco lo que más se aplica, ¿no? Por género ahora mismo en España, en todos los estudios psicosociales, se aplica esa pregunta para, para evaluar desde la perspectiva de género, pues también el riesgo psicosocial, ¿no? Y poder saber si existen diferencias. Pues bueno, deberemos de hacer también esa comparación y ver si existen diferencias o no. En la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con que no existirán diferencias significativas, ¿vale? Esto lo digo yo por experiencia, porque normalmente no existen diferencias significativas. Pero en cualquier caso es importante que sepamos que si encontrásemos diferencias significativas en algún factor de riesgo entre unos colectivos y otros, sí que deberíamos de poner el foco ahí pues, para buscar qué causas pueden estar dando lugar a que exista esa diferencia, ¿no? Entre los grupos de población que en principio están ocupando los mismos puestos de trabajo, ¿vale? Este análisis transversal normalmente se suele hacer para toda la población de la empresa, es decir, si yo quiero comparar los resultados de los hombres y de las mujeres, no voy a filtrar por área o departamento, ¿vale? Sino que voy a coger toda la población de la empresa, los 300 trabajadores, y voy a ver, pues, ¿cuántos hombres hay? 100 hombres. Pues estos 100 hombres tienen este resultado y ¿cuántas mujeres hay? 200. Estas 200 mujeres tienen este otro resultado y ya voy a comparar, ¿vale? Lo que no se suele hacer normalmente es filtrar por género dentro de un área o departamento. Es decir, yo no me voy al área de soldadores y digo, voy a ver lo que han salido en las mujeres y lo que ha salido en los hombres. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Lo primero, porque tenemos que mantener siempre la confidencialidad y el anonimato de los participantes, ¿vale? Por lo tanto, las muestras que utilicemos deberán siempre ser de al menos 5 personas, ¿vale? Nunca expondremos resultados si la muestra no tiene 5 o más participantes, ¿vale? Por lo tanto, cuando empezamos a cruzar diferentes unidades de análisis, como el área del departamento, con el género, con la edad, etcétera, etcétera, al final vamos filtrando, vamos acotando y al final nos quedamos sin gente, ¿vale? Por eso digo que a menos que tengamos un área muy grande en la que haya muchos trabajadores y hayan participado muchos cuestionarios, normalmente el análisis lo haremos de manera transversal para todo el centro de trabajo, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, mantener ese anonimato en todo momento en todas las partes del proceso, ¿vale? La recogida de cuestionarios no deberá de contemplar el nombre del trabajador, simplemente las unidades de análisis que se hayan definido, el área a la que pertenece, el género, la antigüedad en la empresa. Para eso deberemos de redactar primero esas preguntas y las alternativas de respuesta que queremos ofrecer en cada pregunta, ¿no? Pues como decía, pues antigüedad en la empresa, pues menos de un año, de 1 a 5 años, de 5 a 10 años o más de 10 años, ¿vale? Pues dar siempre alternativas cerradas para que el trabajador nos marque la respuesta que se adecue a cada uno, ¿no? No le vamos a decir al trabajador que nos escriba cuánto tiempo lleva en la empresa, ¿vale? Daremos siempre alternativas cerradas para luego, a la hora de procesar esos datos, pues poder categorizar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Evidentemente. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? Porque vamos a pasar a ver un poquito cómo veríamos la representación de la metodología en un ejemplo rápido en el software Psychosoft, ¿vale? Para que también veáis cómo os podría ayudar. Voy a revisar un poquito que no existan dudas o preguntas al respecto. Tengo aquí una pregunta, Jorge. Me Vale, dice sí. María Teresa Navarrete. Yo tengo una duda sobre el tiempo que se debe considerar para considerar un evento traumático, ya que en varias empresas están tomando en cuenta eventos desde 3 años antes, o sea, que ocurrieron hace 3 años. No sé si tengas algo. No tengo constancia de que haya un periodo de tiempo específico en el que deba considerarse, pero bueno, yo creo que eso nos lo va a decir el propio cuestionario, ¿no? De la exposición a un acontecimiento traumático severo. Quiero decir, si no existen, por ejemplo, recuerdos recurrentes de ese acontecimiento, pues bueno, probablemente haya pasado el suficiente tiempo, pues como para que ya no suponga un problema dentro del trabajador, ¿no? Y probablemente si siguen existiendo esos recuerdos o siguen existiendo esas afectaciones para la salud psicosocial, pues probablemente sí que sea importante, ¿no? Evaluarlo. Yo no creo que exista un límite, ¿eh? De todas Muy formas, a ver, esta metodología tenemos en cuenta que lleva activa desde 2020,
esta norma, mejor dicho. Entonces, pues a partir de ahora tenemos que evaluar cada 2 años. Como decía José Jesús, ya deberíamos de estar haciendo una reevaluación o deberíamos de haberla hecho si hubiéramos sido muy estrictos. Y por tanto, pues bueno, ya lo que vamos a evaluar ahora ya va a venir como mucho de 2020 a esta parte, ¿no? Entiendo, porque los anteriores ya los habremos evaluado en la anterior evaluación psicosocial. Por lo tanto, pues bueno, entiendo que la primera vez sí que puede ser conveniente evaluar cualquier acontecimiento, aunque haya pasado hace mucho tiempo, pero ya en las sucesivas reevaluaciones, pues bueno, sí que ya nos limitaremos a desde hoy hasta la última vez que se evaluó, ¿no? Ese periodo de 2 años o el que corresponda en cada caso, ¿vale? Sí, tenemos otras dos bueno, una observación. Comenta Loisa que es voluntaria la participación. En el caso de México, pues es obligatoria, es parte de las obligaciones del trabajador. Y bueno, aprovechando que vas a entrar a la parte del software, ella nos pregunta que cómo se establece el plan de acción del software y si las recomendaciones, si el software da recomendaciones generales o se requiere que intervenga algún psicólogo. Para hacer una evaluación psicosocial no hace falta ser psicólogo, ¿eh? O sea, un titulado superior en prevención de riesgos laborales puede llevar a cabo una evaluación psicosocial, no es obligatorio que lo haga un psicólogo porque estas herramientas, o sea, estas metodologías, ¿no?, que se nos ofrecen, al final lo que hacen es facilitar esa labor de recogida de datos y análisis de datos, ¿no? Al final se trata un poquito, pues, de utilizar una herramienta que de una manera automática, pues, ya nos dé unos resultados sin que nosotros tengamos que ser expertos en la materia. Ahora bien, si tenemos que profundizar en la evaluación o en la investigación de un determinado riesgo psicosocial, sí que ya probablemente pues, pueda ser más conveniente recurrir a un psicólogo, ¿no? Pero bueno, para aplicar la metodología no hace falta ser psicólogo. Sí hace falta ser un técnico superior en prevención, sobre todo de cara a firmar ese informe, ¿no? Pero no tiene por qué ser un psicólogo. Es verdad que en España los que nos dedicamos a esto solemos ser psicólogos normalmente, ¿vale? Pero no es un requisito, ¿eh? No sé si me preguntaba algo más, José de Jesús. Me he quedado ahí un poco. Bueno, la segunda sería, si, cómo se establece un plan Ah, sí, perdón, es verdad. de plan de Sí, acción, el software, pero creo que ya hablaste un poquito, pero si no, quieres. o sea, nosotros en el software no establecemos planes de acción por una sencilla razón, porque cuando se evalúa psicosocial, la naturaleza de cada empresa, las condiciones del entorno organizacionales, etcétera, son completamente diferentes de unas a otras, ¿vale? Que al final estamos utilizando un cuestionario que es genérico, entonces hace preguntas genéricas y actúa de forma genérica. Nosotros tenemos luego que indagar en esas causas y establecer condiciones de trabajo predefinidas o medidas preventivas predefinidas es complicado, ¿vale? Si alguien tiene interés, yo le puedo dar un catálogo de medidas preventivas predefinidas, ¿vale? No tengo ningún problema, pero nosotros en el software no lo incluimos porque entendemos que es algo muy personal y muy específico de cada empresa, ¿vale? Lo que sí se van a poder hacer en el software es hacernos un catálogo, cada uno el nuestro, de medidas preventivas, riesgos, factores de riesgo y tal para utilizar recurrentemente, ¿vale? Yo así es como lo tengo porque me permite cuando trabajo, pues bueno, en lugar de escribir a lo mejor todo desde cero, pues ya partir de una base, pero aún así, cada vez que hacemos una evaluación psicosocial, vamos a tener que redactar nosotros de alguna forma la medida preventiva porque vamos a tener que adaptarla de una manera pues más precisa al contexto de la empresa, al problema concreto y un poco a los recursos también de la empresa, ¿no? Por tanto, es difícil estandarizar esa parte, ¿vale? Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, paso un poquito a explicar. Bueno, este software tal vez algunos de ustedes ya lo tengan, es un software online que lo que nos va a permitir es aplicar esta metodología 35, no la parte del cuestionario de exposición a acontecimientos traumáticos severos, porque es muy sencilla, ¿vale? Es una cosa que se aplica de forma manual, pero sí la parte del cuestionario de análisis de riesgos psicosociales, ¿vale? Que es la parte que es más compleja, sobre todo en cuanto a los cálculos, ¿no? No es muy compleja, pero bueno, aquí sí que nos va a facilitar bastante, ¿no? Aquí tengo un ejemplo con la norma 35 en su versión extendida, ¿vale? Porque aquí tendríamos una empresa de más de 50 trabajadores, ¿vale? Es una empresa que hemos dado de alta en el software. Como ven ustedes, aquí, pues bueno, podemos crear empresas, centros de cada empresa y puestos de trabajo de cada centro. Aquí a modo de ejemplo hemos creado 4 puestos de trabajo y aquí pues no, podríamos crear diferentes empresas, diferentes centros y diferentes puestos. Esta es la herramienta que utilizo yo para hacer evaluaciones de riesgo
con las metodologías que utilizamos habitualmente aquí en España, ¿vale? Aquí me va a decir un progreso de la evaluación, es decir, en función de la población que tenga cada unidad de análisis principal, que hemos dicho que serían los puestos de trabajo o áreas o departamentos, ¿vale? Como lo queramos llamar. Aquí esta sería la unidad de análisis principal y para cada unidad de análisis principal pues nos arroja unos resultados, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí ha sido importar una serie de cuestionarios que teníamos en un Excel con una herramienta de importación que viene en el software, ¿vale? Bueno, aquí elegimos un archivito, lo subimos y podemos importar de una manera muy rápida esos cuestionarios que tenemos en una hoja Excel, ¿no? También podríamos añadir los cuestionarios de manera manual. Pulsando aquí en añadir, pues también aquí tenemos acceso, digamos, a todas las preguntas del cuestionario que se contemplan. Y aquí pues podríamos ir también puntuándolas de 0 a 4, ¿no? Pero bueno, esto sí que es cierto que es un poquito más tedioso, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues lo ideal sería tener esas preguntas. Depende de cómo hayamos hecho la recogida de datos. Si hemos hecho una recogida de datos en papel, que es la manera más rudimentaria de hacerlo, ¿vale? Y la más costosa, pero bueno, es igualmente lícita. Si la recogida se ha hecho en papel, deberíamos de transcribir pues lo que hayamos sacado en ese papel a un Excel, puntuándolas del 0 al 4, y ya luego a partir de ese Excel, pues aquí podríamos importar de una manera rápida todos esos cuestionarios, ¿vale? Aquí me va a definir los niveles de riesgo obtenidos por categorías y por dominio, ¿vale? Ya vemos un poquito aquí que me va puntuando, me va pintando de un color u otro en función del nivel de riesgo obtenido, ¿vale? Donde el azulito sería nivel bajo, o sea, perdón, nivel nulo de riesgo, el verde sería un nivel bajo, el amarillo medio, el naranja alto y el rojo muy alto, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos de una forma muy gráfica ese desglose, ¿no? De las 5 categorías con sus 10 dimensiones, ¿vale? Esa planificación preventiva que preguntaba un compañero o compañera, la podemos insertar desde aquí, ¿vale? Pulsando este botón de medidas preventivas de puesto o medidas preventivas de empresa. Y aquí lo que nos va a permitir es pues, añadir el factor de riesgo al que hace referencia la medida, la condición de trabajo, es decir, la causa que consideramos que ha generado ese nivel de riesgo desfavorable y la medida preventiva que proponemos, ¿no? Para mitigar ese riesgo conjuntamente con un responsable y una fecha límite de realización, ¿no? De esa medida preventiva, pues bueno, simplemente para que luego también cuando generemos el informe nos aparezca esa medida preventiva. Que es donde mencionaba que sí podemos escribir un determinado factor de riesgo y pulsando este botoncito de más, pues lo podemos añadir a este menú desplegable donde ya tengo diferentes factores de riesgo creados, ¿vale? Esto cada usuario se lo puede configurar como quiera, ¿vale? Lo mismo las condiciones de trabajo y lo mismo las medidas preventivas se pueden configurar para ya tener aquí un buen catálogo de medidas preventivas en cada uno de los factores, al igual que tengo yo, pues bueno, pues para que me resulte luego más sencillo a la hora de llevar a cabo esa planificación, pues pueda trabajar, digamos, de una manera más eficiente, ¿no? Vale. Eh, otra cosa que nos va a permitir el método, como hemos comentado en la presentación y en el software, es generar otras unidades de análisis que no sean la de puesto o área o departamento, que son esas otras unidades de análisis que que nos permitirían estratificar un poquito los resultados, ¿vale? Hablo del género, hablo de la antigüedad en la empresa, hablo del nivel formativo, hablo del rango de edad, etcétera, etcétera. De forma que nosotros vamos a poder generar diferentes variables aquí. Yo tengo un montón de variables creadas porque estos, bueno, son algunos de los clientes con los que trabajo últimamente. Pero bueno, en cualquier caso aquí podemos redactar una variable con los diferentes niveles que consideremos, ¿vale? Hasta un máximo de 10 niveles lo podríamos meter aquí, ¿vale? Estas variables después se pueden importar también desde Excel. El nivel 1 sería un número 0, el nivel 2 sería el número 1, el nivel 3 sería el número 2 y así sucesivamente hasta 9. De 0 a 9 indicaría cada una de las alternativas que hayamos introducido nosotros aquí, ¿vale? En este caso del ejemplo, aquí solamente he querido añadir una variable de sexo que diferencia entre hombre y mujer, pues bueno, por hacerlo más sencillo y que vean un poquito el ejemplo, ¿vale? Aquí estaríamos aplicando esta variable. Y ahora, bueno, aquí podemos ver esta previsualización para cada uno de los puestos, ¿no? Comentábamos. Aquí también para cada cuestionario recogido me genera una fila y me dice el nivel de riesgo que se ha obtenido en ese cuestionario en concreto, ¿vale? Como ven aquí, aunque esto tampoco sirve para mucho.
Pero bueno, sí que nos da ya de un vistazo, pues bueno, una idea, ¿no? De qué tal están las cosas. Y aquí accediendo al módulo de estadística, en la parte de arriba, es donde vamos a poder jugar con los datos, ¿vale? De manera que yo aquí puedo o bien añadir un solo puesto de trabajo, aquí voy a visualizar los niveles de riesgo obtenidos y puedo marcar o desmarcar las diferentes variables que tenga configuradas en el estudio para hacer comparaciones rápidas de resultados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si queremos comparar los resultados de hombres y mujeres en el puesto 1, ¿vale? Pues aquí podemos desmarcar la casilla de mujer y aquí solamente veríamos el resultado de los hombres, ¿vale? Si ahora quiero ver de las mujeres, pues activaríamos esta casilla y veríamos si hay alguna diferencia significativa, que en este caso vemos que no la hay, ¿vale? Que no varían demasiado, los colores son los mismos. De igual manera, si además del puesto 1 quisiera considerar el puesto 2, pues podría que añadirlo y esto se me actualizaría con los resultados sumando ambos puestos, ¿vale? Y lo mismo, podríamos establecer esas comparaciones. Aquí sí que vemos que cargas de trabajo en hombres lo tengo en naranja, sin embargo en mujeres se me queda aquí en amarillo, ¿vale? Por poquito, hay poquita diferencia, pero ya me cambia de color, ¿vale? Bueno, al final lo que nosotros haríamos sería, para generar un informe, añadir todos los puestos del centro al mismo tiempo, ¿vale? Puesto 1, 2, 3 y 4, con esto tendríamos el centro y en el informe previo incluiríamos tanto a hombres como mujeres, ¿vale? Porque en este caso no haríamos esa diferenciación y simplemente pulsando bueno, aquí me dice el número de cuestionarios que tengo. Esto me viene bastante bien para saber cuando estoy comparando diferentes variables si tengo una muestra suficientemente amplia como para valorar esos resultados parciales, ¿no? Por unidad de análisis. En este caso tengo 126 hombres y tengo 111 mujeres, ¿vale? Por lo tanto es una muestra más que suficiente, ¿no? Pero bueno, probablemente si tuviéramos un puesto con menos personas, por ejemplo, este puesto que tiene 47 cuestionarios, pues bueno, si tuviéramos, por ejemplo, 4 mujeres o 3 mujeres, pues no podríamos hacer, digamos, esa valoración dentro del puesto 4 por género, ¿vale? Sino que ya tendríamos que ir a una valoración más global. Vale, entonces de nuevo voy a añadir los 4 puestos y vamos a generar el informe pulsando este botón. Me va a generar un informe en Word, ¿vale? Que bueno, que yo voy a poder exportar aquí. Bueno, esta es la vista previa, pero bueno, para que vean un poquito, pues aquí me habla de la metodología, los factores de riesgo contemplados, bueno, todo lo que hemos ido viendo en la presentación de forma resumida se encontraría aquí. Esto sería la matriz de riesgos de los resultados globales, ¿vale? Que me diría pues un poco para cada una de las categorías y dominios el riesgo que hemos obtenido en cada caso. Y aquí expresado de manera gráfica, la planificación preventiva que nosotros hubiéramos dado de alta en el software, que en este caso la tenemos vacía, y luego ya los resultados por secciones, ¿vale? Entonces, para cada sección o puesto evaluado, en esa unidad de análisis principal que mencionábamos, pues la matriz de riesgo obtenida con las gráficas también correspondientes, evidentemente, ¿vale? Y esto básicamente sería el informe de riesgos psicosociales, es un poquito lo que se nos va a exigir, ¿no? Este informe deberíamos de firmarlo el técnico que lo ha dirigido, que ha dirigido la evaluación, evidentemente, y a partir de ahí, pues bueno, sacar la planificación preventiva, como decía ya, llevarla al plan de prevención para ponerla en marcha, ¿vale? Voy a regresar para atrás. Vale, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el software? Algo que... Pues mira, hasta ahorita no hay preguntas, sobre el software. Si alguien quiere alzar la mano, le damos la palabra. Eh, Como comentaba Jorge, el software sirve para hacer Mano alzada. de forma como consultor y también para las empresas abriendo varias unidades, ¿no? Pero ¿hay alguien, César, con la mano? Ah, sí, José Sí, Manuel. José Manuel, le damos la palabra. Listo, adelante. Tu micrófono aparece bloqueado, José Manuel, lo puedes desbloquear ya.
¿Escuchan? Buenos días, Jorge, hasta España. Buenos días. Buenos días, Inge Jesús. Habla José Manuel de tu primo de Chayuca. Un saludo. Una preguntota. ¿Este software funciona para una unidad de negocios para varios usuarios o tiene que ser un solo usuario el que nutra el software? No, pueden ser varios usuarios eh, con la misma base de datos. O sea, ahí depende un poquito de las diferentes opciones, ¿no?, que se ofrecen de contratación, pero podemos tener una misma empresa que puedan operar 2, 3, 4, 5 los usuarios que queramos. En ese caso, todos verían, digamos, la misma información, pero cualquiera de los 5 podría nutrir los datos en el software. Ok, ¿y los resultados que nos da ya en Excel, en Word, son válidos ante la autoridad o nada más es para puro uso interno para nosotros? Bueno, aparte que es mucho beneficio, ¿no? No, 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 son perfectamente válidos. Claro, al final es, o sea, es un informe de riesgos. Quiero decir, los datos que nos devuelve el software al final son los que están contenidos en la metodología de la norma 35. No hay nada inventado. Quiero decir, al final es, de alguna manera es como una calculadora, ¿no?, que nos recoge los datos y nos calcula el índice de riesgo en cada caso, ¿no? Pero la metodología es totalmente 100% la de la norma 35. No hay ninguna alteración con respecto a eso. Muchas gracias, Jorge. Un saludo hasta España. No hay de qué, un saludo. Hasta luego. Es un software para el que no lo sepa, ¿vale? Se puede solicitar una demo desde la página web nextprevención.com. Bueno, cualquier duda, José de Jesús y el resto de compañeros pues les pueden atender en ese sentido, pero si quieren probarlo sin ningún compromiso, pues bueno, disponen de demos de 15 días, si no me equivoco, para que le den una prueba al software, ¿vale? El software también, paralelamente, se puede conectar con una página web de recogida de cuestionarios, ¿vale? Es decir, lo cual es bastante útil. En lugar de tener nosotros que volcar esa información en el software a través de un Excel o a mano, podemos habilitar también una página web para cada una de los centros de trabajo que se vayan a evaluar aquí en el software, a través de la cual pues, los trabajadores de la empresa, del centro de trabajo que vayan a participar en el estudio psicosocial, conectándose a través de una página web con una contraseña, van a poder contestar a los cuestionarios y los cuestionarios nos aparecerán aquí a tiempo real, ¿vale? Al momento que un trabajador manda un cuestionario, a mí me aparece aquí una fila nueva y los resultados pues ya se calculan con ese nuevo cuestionario. Y de esta forma, pues bueno, sin tener que preocuparnos demasiado, podemos llevar un control del progreso de la evaluación, de cómo va la participación y demás. Y ya es algo opcional, pero que también es un servicio que damos, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo para personas que hagan diferentes estudios psicosociales en distintas empresas o empresas grandes que tengan muchos centros de trabajo y que vayan haciendo la evaluación psicosocial poco a poco, pues es bastante útil. Muy bien, Vale, creo que hay gracias. una pregunta. ¿Cuánto tiempo duran las evaluaciones guardadas? Capacidad de almacenamiento del software no tiene ningún límite. O sea, las evaluaciones guardadas en el software están hasta que tú las elimines. No hay límite en ese sentido. Al final, los datos que se guardan aquí son datos numéricos normalmente, entonces tampoco hay un problema de almacenamiento en ese sentido porque no ocupan mucho espacio, ¿no?, en el disco. Entonces, no. Es un software online. Todos los datos se guardan en la nube, en una base de datos que está ubicada en un servidor. O sea, ustedes no se tienen que ocupar de guardar esos datos porque el software los va a guardar indefinidamente, ¿vale? Luego, por supuesto, disponemos de copias de seguridad diarias para prevenir alguna posible pérdida de datos en caso de que pase cualquier cosa, ¿vale? O sea, en ese sentido no hay ningún problema y como digo, los datos no se eliminan, permanecen ahí hasta que ustedes quieran. Muy bien, ¿alguien más? Que aquí está Eloísa. A ver, César, si nos apoyas. Listo, adelante, Lois. Muchas gracias. Una pregunta, Jorge. Con respecto a la frecuencia que se tiene que realizar esta identificación de riesgos psicosociales, que vemos que nuestra norma dice 2 años. Pues Juanito Pérez contestó hace 2 años y cómo dentro de 2 años, ¿verdad? Que sigamos usando el software, ¿cómo hace esa diferenciación el software? O sea, abrimos
otra empresa que diga 2024, porque la de 2023 es otra. ¿Cómo lo hace? Claro, sí, ahí en ese caso lo que podemos hacer es crear un nuevo centro de trabajo, o sea, o a cada centro de trabajo que demos aquí de alta para cada empresa, pues ponerle el año en el que se ha hecho la evaluación y ya está. Al final van a ser dos evaluaciones diferentes, o sea, completamente independientes. Podremos hacer una comparativa utilizando la pantalla de estadística de una forma visual, Sí. pero bueno, al final no dejan de ser dos evaluaciones en paralelo diferentes, ¿no? Hechas en dos momentos diferentes que las podremos comparar evidentemente pues viendo los gráficos, pero nada más que eso. Exacto. Y la otra pregunta es, obviamente hay movimiento de personal, dentro de 3 meses, pues entran otras 5 o 6 personas. Entonces, si tú les aplicas esta evaluación, ¿verdad? Ya hace 6 meses fue la general y estas 5 personas se integra pues a todo digamos, el estudio, las gráficas o los números de ese año, por ejemplo, ¿no? Eso es, claro, se integraría ahí. Lo que pasa es que eso no es correcto hacerlo, ¿eh? ¿No? Lo que Ok. comentas, no, porque o sea, la evaluación psicosocial imagínate, por verlo de una forma más gráfica, ¿no? Es como si hiciésemos una fotografía, ¿no? Y la fotografía hay que hacerla a todo el mundo en el mismo momento, ¿vale? O sea, no vale que a una se la hagas con 30 años y a otro con 40. Al final, ten en cuenta que si nosotros integramos cuestionarios hechos 6 meses más tarde, Ajá, la situación de la empresa probablemente haya cambiado, ¿vale? Quizá no sí. mucho, pero ya seguramente no va a ser igual. Y sobre todo, si vienen 6 personas nuevas o 4 personas nuevas a la organización, no es una buena idea que hagan el cuestionario nada más llegar, tampoco, ¿vale? Porque Ok, al final sí. no conocen la empresa, entonces la información que nos van a dar va a estar muy sesgada. Normalmente, los trabajadores cuando llevan muy poquito tiempo en la empresa tienden a dar respuestas muy positivas, siempre, ¿vale? Ok. Pues Sí, no sé, no buena sé. observación. Sí, sí. Imagino que será, pues bueno, por la ilusión de tener un trabajo nuevo, la novedad, o al principio, pues todos cuando empezamos en un trabajo, ¿no? Pues al principio estamos ilusionados y de alguna forma, pues todo lo vemos, estamos ¿no? Con la flechita hacia arriba, que se dice, ¿no? Como Sí. con una positividad. Bueno, Ok. a ver, tampoco se trata de que lo haga gente que esté muy quemada, ¿no? Pero bueno, sí que intentar, al menos ya gente que lleve una pequeña experiencia en la empresa como para conocerla. Las personas que se van integrando después de haberse hecho el estudio, no hay ningún problema. No van a participar en ese estudio porque ese estudio ya está cerrado, pero Ok. participarán en el próximo estudio sin ningún problema. Ok, o otra idea, pues si son del mismo departamento, porque hubo una ampliación, pudiera hacerse a todo el departamento una nueva cuestionario para ver cómo esas personas, pues después de algunos meses tal vez, están interactuando y cómo ah, no sé, se afectó o se mejoró, Sí, ¿no? sí, sí, El sí. departamento. Ujú. Sí, 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 o sea, tú eres libre siempre y cuando lo hagas por exceso y no por defecto, quiero decir, siempre y cuando respetes ese plazo de 2 años de centro completo, tú puedes hacer una reevaluación de un solo departamento si consideras que es necesario en un momento dado, aunque no hayan pasado esos 2 años, ¿vale? No hay ningún problema. Ujú. O muchas veces a lo mejor hay una determinada área de la empresa que puede sufrir una reestructuración por un cambio de jefe o lo que sea, y a lo mejor pues nosotros interpretamos que es conveniente hacer una reevaluación de ese área pues para comprobar que todo está bien, ¿no? Eso es perfectamente lícito, lo que pasa es que, claro, esa reevaluación tendría que quedar, digamos, documentada en un documento aparte, o sea, como un informe distinto al que hicimos hace un año, ¿no? O hace 6 meses. Sí, sí, Pero correcto. vamos, esto es totalmente lícito, incluso podríamos alterar la planificación preventiva que venía de la anterior evaluación en función de lo que hayamos encontrado en esta nueva evaluación que hemos hecho. Pero no hay ningún problema. Bien, y el ¿Vale? software lo permite, o sea, te permite tener digamos, como decías, abrir, ¿no? Una empresa nueva que se llame departamento, de almacén, y hacerla, de manera independiente a todo el estudio que ya está cerrado. Claro, sí, sí, por supuesto. Aquí podemos crear las empresas, centros y puestos que nosotros queramos Muy y bien. el informe al final, el informe se genera cada vez. El informe no se almacena en el software, ¿vale? O sea, el software lo que hace es generar el informe, perdón,
pero el informe lo vamos a almacenar ya nosotros, ¿vale? Aquí podemos generar todos los informes que queramos de un puesto, de otro puesto, o sea, de una evaluación, de otra evaluación. En ese sentido no hay ninguna limitación. Exacto. Ok, muchas gracias. A usted. Sí, René creo que tiene... Ah, no. Sí. ¿Qué tanto está relacionado el síndrome de burnout? La norma. A ver, el síndrome de burnout, o sea, no tiene una relación directa con el cuestionario, con la metodología al menos. O sea, con la norma, evidentemente, sí. Al final, cualquier evaluación psicosocial lo que persigue es prevenir, o sea, prevenir los riesgos psicosociales de alguna forma, previene que los trabajadores pues lleguen a un estado psicológico, físico, mental, pues bueno, de estar quemado, que al final es a lo que se refiere el síndrome de burnout. O sea, desde luego que la relación es clarísima. O sea, el síndrome de burnout está dentro de los riesgos psicosociales, pero eso es una cosa, pues de alguna forma bastante ambigua o vaga, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a medir es, porque estar quemado al final, pues bueno, de alguna forma es estar estresado, o sea, o que tengamos un periodo de estrés que se prolongue demasiado en el tiempo y que ya nos lleve pues a ese síndrome, ¿no? Bueno, aquí realmente esto es un paso previo. Aquí lo que estamos haciendo es prevenir que los trabajadores lleguen a ese punto, ¿vale? Porque en ese punto es en el punto en el cual se cogen ya las bajas, ¿no? Normalmente cuando tú coges una baja, pues en España le llamamos baja por depresión normalmente, pero bueno, al final es una baja pues por tema psicosocial, ¿no? Del tipo que sea, bien por un exceso de trabajo, bien por un problema de relaciones personales, bien por un problema con tu jefe, pero bueno, al final todo habla más o menos de lo mismo, ¿no? Para lo que vale precisamente el aplicar estas metodologías de evaluaciones para evitar llegar a ese punto. No hay de qué. Vale, Eh, José, creo que no hay más preguntas. Tengo una más, es rápida. Sí, sí. Nos pregunta Susana Alejandra Barrera que qué figura recomendamos dentro de la organización sea la responsable de la norma 035, el área de seguridad, recursos humanos o el área médica. El área de seguridad, claro, sí. El área de prevención de riesgos laborales o health and safety o cada uno como lo queramos llamar, ¿no? Pero esa es la que tiene que pilotar en todo caso. Esto al final es una parte de la prevención de riesgos laborales y como tal, el piloto tiene que ser siempre el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Ahora bien, eso no quiere decir que no podamos contar con el consenso de la parte de recursos humanos y por supuesto de la parte de vigilancia de la salud, ¿vale? Que al final el área médica, pues como todos sabemos, está muy relacionada, ¿no? Con la prevención de riesgos laborales porque también ejerce un trabajo de prevención, ¿no? De riesgos físicos y también psicosociales, ¿no? Entonces, el consenso es importante. También es importante el consenso con la parte sindical, con la parte social de la empresa, ¿vale? En el caso de existencia de sindicatos y demás, es conveniente también mantenerles informados. Ojo, la decisión o sea, el diseño del proceso va a llevarlo a cabo y va a pilotarlo siempre la parte de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Pero sí que nuestro deber es mantener informados, pues bueno, en este caso a los trabajadores, a la representación de los trabajadores y también contar un poco con su opinión y hacerles partícipes de todo el proceso, ¿vale? Otra cosa es que la última palabra siempre la tendrá el técnico de prevención, ¿vale? Que para algo es el que tiene formación y el que conoce un poco cuál es la manera más adecuada de hacer las cosas. Muy bien, Jorge, pues creo que son todas las preguntas. Te agradecemos Estupendo. mucho tu participación. Sabemos que ya estás inclusive fuera de tu horario de trabajo, Bueno, no te el preocupes. cambio de horario, pero pues ha sido muy, muy importante todo lo que nos has enseñado y pues muchas gracias a todos por participar y permanecer. Tuvimos 78 personas conectadas. Les agradecemos su atención. Muchas gracias a todos por tu atención bueno, y a ustedes también, Jesús, pues por darnos la oportunidad de exponer cualquier duda sobre el software. Nuestra distribuidora allí es IAR, entonces cualquier duda que surja al respecto, pues están a su disposición para lo que necesiten, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Jorge. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.